A todos. La verdad que es una alegría tenerlo a Ricardo Beroá, como él dijo, fue nuestro presidente de la pandemia y es la primera vez que podemos tomar contacto personal con él, pero se lo ha manifestado en forma permanente que la verdad que ha sido un placer trabajar como director ejecutivo en la presidencia de Ricardo. Así que públicamente, Ricardo, muchas gracias. Esmeralda, nuestra anfitriona de nuestro último congreso en Costa Rica a fines del 2019, y Ángel Sánchez, un placer nuevamente que hayas hecho un largo viaje para acompañarnos en forma presencial. Como estaba previsto otra modalidad de panel, la verdad que el rol de moderador en esto va a ser meramente establecer un orden de aparición de nuestros panelistas, así que el primero en el orden es Ricardo Beroá, así que empieza Ricardo con su presentación. Muchas gracias. Bueno, no sé si parado o sentado. Como quieras. Bueno, bueno. Ah, está, bueno. ¿Está prendido? No tiene luz esto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bárbaro. Bueno, ya nos conocemos. No voy a presentarme mucho más de lo que dije. Cuando a mí me dijeron de hablar de la responsabilidad social de la empresa, no se crean que voy a hacer todo un recorrido histórico de los 166 años que la Lotería de Uruguay tiene. Nosotros nacimos en 1856, pero siempre es bueno, yo digo, el progreso lo tenemos que saber llevar y transitar por el mismo, pero sin perder la tradición, lo que fuimos y nuestras raíces, que son el sentido de lo que nosotros hacemos. Por eso esto es el siglo XIX, donde la Lotería del Uruguay nació, y hay una norma, yo soy escribano, pero no los voy a aburrir jurídicamente, sino que voy a centrar normas que hacen a la evolución de la responsabilidad social de la empresa en el Uruguay. En este caso, nuestra empresa, que es el juego y la lotería. Hay una ley que es básica, que es de 1882, que dice que en el Uruguay los juegos están prohibidos. Y a continuación dice la misma norma de 1882, a excepción de los que sean autorizados por ley. Entonces, desde ahí surge que en el Uruguay todos los juegos autorizados, legales, nacen con una ley. Y es el ordenamiento jurídico que nos va dando el transitar sobre los juegos y lo que ellos significan. Y como todo juego, esta es nuestra casa desde 1882. Ahí están los globos. Y como todo juego nace de una ayuda social, que es el objetivo del hospital de caridad, para tener en el hospital de caridad un apoyo económico de aquel momento. Nosotros, este era el principio general que yo les decía recién, desde ahí se va desarrollando, y bueno, y siempre hay que mirar la responsabilidad social en lo que tiene que ver a la comunidad, la responsabilidad social en lo que hace a los funcionarios, que son los recursos humanos del organismo, y la responsabilidad social que tiene que ver con lo que nosotros llamamos agentes, que son los que recepcionan el juego, privados y viven del juego. O sea que la responsabilidad social es abarcativa en 3 esferas, que todas de ellas deben de estar de alguna forma en conjunto y en equipo, como recién hablábamos con Sandra, que es la representante de los agentes de quinielas del Uruguay, que son concesionarios nuestros desde 1939, que es lo bueno de estar organizados y de saber trabajar en equipos. Este es las viejas bolillas de madera, este es nuestro gordo de fin de año, que como bien decían recién, el gordo y la lotería de fin de año es la más
la que tiene mayor desarrollo en Uruguay. Ese juego es nuestro, ese juego lo explota directamente el Estado, y después en 1939 se oficializa el juego de quinielas. Acá también hay una responsabilidad social del Estado. ¿Qué es lo que hace el gobierno de 1939? Había un gran desarrollo del juego clandestino en Uruguay. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de la época? Trata de licitarlo, no se presenta nadie a la licitación, y ahí, en aquellas mentes iluminadas de aquel momento, lo que hizo fue oficializar a los juegos clandestinos. Los juegos clandestinos en Uruguay se oficializan y comienza el gran desarrollo del siglo XX, que yo le llamo, de las quinielas y sus modalidades, que nacen en 1939. Oficializado el juego de quinielas, se acabó el juego clandestino en Uruguay. Y de esa forma, los privados y el Estado empiezan a transitar y a caminar juntos. Ahí tenemos los primeros globos, que son de esa época. Ya en 1985 hay un desarrollo de otras modalidades. Nace la tómbola, después en el 90 nace el 5 de oro y en el 99 la lotería instantánea. Ese es el gran desarrollo de las loterías en Uruguay, de los juegos, de las modalidades de juegos en el siglo XX. Y quiero estribar de alguna forma sobre lo que son las concesiones que el Estado otorga. El Estado otorga las concesiones, pero aparte de eso, y acá también es responsabilidad social de lo que significa el juego, les dice a los privados que tienen que agruparse en bancas. Hay agentes de quinielas expandidos en todo el país, pero ahí en ese momento se establece una norma que es de 1978, que los obliga a lo que nosotros, los que tenemos alguna base jurídica, le llamamos el affecto societati, que en cualquier sociedad existe. Sin existir el affecto societati, se agrupen y recepcionen el juego en bancas. Y de ahí surgen las bancas de quinielas del Uruguay, que han sido muy importantes para el Estado, porque se unifica el juego, lo tenés todo concentrado en una, para el apostador, porque hay un mejor respaldo para las apuestas, y para el juego, porque todo juego, si no tiene un excelente respaldo, de por sí finaliza. Y es lo peor que le puede pasar a cualquier juego que no tenga una respuesta social garantizada. Ahí nos vamos, hasta acá todo bárbaro. Yo soy y esto sí, literalmente es así, un viejo funcionario de la Dirección de Loterías. Yo entré en ella en 1978, hice toda mi carrera universitaria ahí, o sea que soy de la casa, pero me fui de la misma en 1994. Entonces me perdí el siglo XXI. El siglo XXI es el gran desarrollo tecnológico. Y ahí nace, en el 2002, el juego Supermatch, que es el juego deportivo, que hoy vendría a ser, y ustedes van a ver en las gráficas, el juego que tiene más proyección. Sin embargo, la quiniela sigue manteniéndose como el mayor juego, pero el de más proyección es el Supermatch, y los juegos deportivos y los juegos por internet. Empieza el online, y el online es un gran apoyo a la tecnología. La tecnología es un gran apoyo al juego. La tecnología se va desarrollando. Yo le contaba hoy a los compañeros de la ONCE que en el Uruguay, cuando yo entré, eran 3 sorteos semanales, después pasaron a 4, y hoy, gracias a la tecnología, es de lunes a sábados y vespertino y nocturno. Y eso es el gran desarrollo tecnológico. Y eso debe de ir acompañado con lo que yo decía recién, una responsabilidad social de la empresa. O sea, que no se nos vaya de la mano el juego y tratar de organizarlo de la mejor forma. Eso es lo que yo decía recién del siglo XXI. Estos son los actuales bolilleros. Se cambió aquello bolilleros de madera que tienen un gran glamour, en definitiva, pero son parte de la tradición y todo lo que significa y el trabajo que lleva y la seguridad que estos bolilleros tienen. Acá está
lo que es la gráfica de cómo está el juego en el Uruguay. El poco desarrollo que tiene la lotería en sí, es un 3% que es directamente por el Estado. La quiniela se mantiene desde 1939 siendo el juego líder, pero se dan cuenta ustedes que las de loterías deportivas nacen en el siglo XXI, en el 2002, y ahora ya van en el 24%. Y ahora con la pandemia, a todos les habrá pasado que los juegos por internet han evolucionado de una forma que ya los juegos presenciales no han pasado a un segundo plano, pero sí tienen mucho menos juegos que los juegos instantáneos. La gente ya se acostumbró a jugar por internet. Después están las loterías instantáneas, el 5 de oro, que es del 90 con 18%, y la tómbola. Esa es la distribución del juego en Uruguay. Antes de venir me fijé, porque esto tiene unos meses, a ver si se mantenía, y se mantiene exactamente igual. El último semestre del año 22 se mantiene más o menos algunos cambios, pero se mantiene exactamente igual. Acá, en el 2017, para hablar ya de las nuevas regulaciones, este es el nacimiento de los juegos deportivos por internet. Y acá en el 2017 hay algo que a mí me gusta siempre, por eso yo me remonté a 1882. Ustedes habrán visto que es muy importante es que todos los juegos tengan una base legal, o sea, que sean los legisladores, el Parlamento Nacional, que dé el ok y apruebe los juegos. ¿Qué tiene la importancia de esto? Que son políticas de Estado. Por más gobiernos que pasen, las políticas se mantienen. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo parlamentario, tiene un respaldo del sistema político, que es muy importante, que fortalece la institucionalidad del país. Y al fortalecer la institucionalidad del país, ahí está la gran responsabilidad social de mantener los juegos. Entonces, en el 2017 nos otorgan a la Dirección de Loterías dos cosas que hacen a lo que es la responsabilidad social de la empresa, que es el contralor de los juegos ilegales, el bloqueo que nosotros hacemos a los sitios que en Uruguay tratan de invadir nuestra plataforma electrónica. Tenemos una ventaja. Uruguay tiene una ventaja en esto y lo podemos hacer. Hemos bloqueado casi desde su nacimiento de esta ley, desde 2017 a la fecha, 1.500 sitios ilegales. En lo que me toca a mí, desde marzo, hemos bloqueado casi 250 sitios ilegales, que tiene todo un proceso, que no es fácil. Uruguay tiene una ventaja. El organismo del Estado de las comunicaciones, Antel, es el sitio que domina la entrada y de todos los sitios por internet. Entonces, eso, al tener un organismo del Estado, es un ente autónomo del Estado que controla, y a su vez el control de una unidad reguladora, URSEC, de los servicios de comunicación, nos da que tenemos una sola puerta para entrar a la plataforma del Uruguay. Al tener una sola puerta, los bloqueos a nosotros nos resultan mucho más fácil. Controlamos, detectamos el juego, acá está todo el proceso, acá están los sitios que yo les decía, 1.475 y los 275 sitios lo que me ha tocado a mí, y está todo este proceso. O sea que no es un bloqueo así nomás, se constata, se genera un expediente, se ponen 10 días de publicaciones y mediante una resolución se bloquea, después va a la unidad reguladora de los servicios de la comunicación que en 48 horas tiene que bajar el sitio. Esto tiene un procedimiento, es lo que un viejo jurista uruguayo, Eduardo Roca Couture, decía, su día ante el tribunal. Todo el mundo tiene su día ante el tribunal, la posibilidad de objetar el bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Un proceso largo. Las tecnologías hoy vuelan. Entonces, somos conscientes que estamos bloqueando 1.500 juegos, pero no soy consciente de cuántos me están entrando por el otro lado. Entonces, es una guerra permanente del bloqueo de los sitios ilegales en Uruguay. ¿Que lo estamos haciendo? Sí. ¿Que tenemos los mejores elementos técnicos? No lo sabemos. Sinceramente no lo sabemos, pero lo hacemos con lo que tenemos, y de esta forma estamos contribuyendo a que los juegos no se expandan. Acá hay una gran frontera, porque
y también nos dieron a nosotros el contralor de la publicidad. Miren, ¿qué pongo aparte de ser el Club Nacional de Fútbol, que es un sentimiento para mí? Ahí ven las propagandas de un sitio web. Ese sitio web nosotros tenemos una pelea constante y en este momento intimamos a la Conmebol. La Conmebol es la Confederación del Fútbol de Sudamérica, que es la hija de la FIFA, para que ustedes vean dónde nos estamos metiendo nosotros. La intimamos porque la Conmebol hizo hace 15, esto tiene 15 días, propaganda en el mismo terreno uruguayo. Yo no puedo controlar cuando las publicidades se juega un partido de fútbol en Argentina o en Brasil, pero sí debo de controlarla cuando ese partido de fútbol se emite y se hace en territorio uruguayo. Esto es en territorio uruguayo. Y eso fue lo que nosotros intimamos a la Conmebol, porque aparte es muy injusto. Nosotros estamos bloqueando sitios, le estamos impidiendo a los cuadros de fútbol, que no todos tienen un buen pasar económico, de tener publicidad en las camisetas de los sitios poderosos que ustedes conocen mejor que yo. Le decimos que no, y la Conmebol, que está en el escalón más alto, vienen y nos hacen propaganda en el Uruguay. ¿Qué hacemos? La intimamos. La suerte, después se los cuento, no sé cómo vamos a correr. Pero que estamos peleándola, aunque sea con un tenedor, peleamos. Acá está lo mismo. Esto es, la prensa nacional lo levantó. Organismo de Uruguay intima a la Conmebol por algo que se reiteró en el partido de Nacional. O sea que esto es permanente. O sea que no solamente nos da la posibilidad en el 2017 de bloquear los sitios, sino de controlar la publicidad, que es tan importante, ustedes saben, en la responsabilidad social de la empresa. También iniciamos un 0800, una línea gratis para la denuncia de los juegos ilegales, que ha sido muy importante. Y acá es lo que hablábamos con Sandra, de la banca de Quiniela de Montevideo, la importancia del trabajo que hacen también los privados en el Uruguay. Hacen un trabajo muy bueno de prevención, de responsabilidad. En nosotros como Estado nos toca la otra parte, tratar de frenarlo de alguna forma, no solo con la Dirección de Loterías, con el Ministerio de Economía, sino con el Ministerio de Salud Pública, con lo que es la minoridad, o sea, el organismo que tiene a cargo la minoridad, que es el INAU. Y bueno, esas son todas responsabilidades sociales que nosotros tenemos. Pero como yo decía hoy, para nosotros la responsabilidad social no solamente está en la detención del bloqueo y de marcar los juegos ilegales, sino también en crear una ida y vuelta con todos los agentes privados y con todos aquellos que tienen la recepción. Hay 9.000 agentes privados en todo el Uruguay. Y les voy a decir un detalle de la pandemia. En la pandemia se han desarrollado mucho los juegos por internet, como yo decía recién, pero en el Uruguay, en esta pandemia que afectó al mundo, nunca dejamos de trabajar. Aún en pandemia se recepcionaba juego presencial. Siempre hubo sorteos. ¿Se imaginan ustedes el esfuerzo que nosotros como Dirección de Loterías tuvimos que hacer en plena pandemia los sorteos? El traslado de todo aquel que trabaja en el mismo. Pero ¿cuál era el objetivo? Que la cadena no se cortara. En cualquier economía, si uno corta la cadena, es muy bravo retomarla después. Ustedes saben mejor que yo. Entonces eso fue lo que hicimos. Nunca paramos. Siempre trabajamos en pandemia. ¿Por qué? Porque atrás de eso había 9.000 agentes y nosotros calculamos que son 30.000 personas que viven de la recepción de juego, entre agentes, subagentes y corredores. Que viven, y en pandemia hubo algunos meses que hubo un 30, un 40% menos de juego. Pero tenías un 30, un 40% menos de juego, pero algo tenías. Algo tenías, porque hay gente que vive de eso. Nosotros no podíamos. Para nosotros como organismo de Estado era muy fácil. Yo cortaba el juego, tenía mucho menos responsabilidad. El sueldo a fin de año me lo iban a pagar. A fin de mes me lo pagaban. Ahora, esa gente que vive del juego, esa gente que está todos los días, que abre su kiosco, que recepciona la apuesta, no puede estar un mes, 2 meses sin trabajar. Y para nosotros era un peso responsable muy grande que teníamos. No paramos. El Uruguay siguió trabajando
con todas las prevenciones de la pandemia, que no nos fue mal, hoy en Uruguay el 70 al 80% tenemos 4 vacunas, no es obligatoria, pero más del 80% de la población, el 90% está vacunada. Entonces, eso cortó todo el ciclo. Pero en aquel momento no sabíamos todo con lo que iba a pasar. Y no lo cortamos. Y eso realmente, eso está dentro de la responsabilidad social de la empresa. No solamente fijarse en lo que uno hace, sino para quién lo hace. Por supuesto, para el apostador, para que el juego se garantice y se responsabilice, pero también tener en cuenta aquel que recepciona, aquel que abre el kiosco, que va y que todos los días se está levantando el juego y que es, en definitiva, la cara visible del juego. Y también, no nos olvidamos, la responsabilidad social de la empresa nuestra. Nosotros somos un organismo muy chico, que nació en 1882, cuando yo me fui en el año 94 a la lotería, y ahora volví después de 26 años. En aquel momento éramos casi 250 personas, hoy somos 98. Eso es gracias a la tecnología. Pero para que trabajen 98 personas mancomunadas y en equipo, es necesario estar cerca de ellos. Yo cuando entré a la dirección de loterías cuando reentré a la dirección de loterías en el año 2020, yo entré con este gobierno, me encontré que el órgano de dirección, el director y 4 o 5 asesores, trabajaban en un apartamento a 10 cuadras. Y el organismo central es el que yo les mostré recién, que está en la Ciudad Vieja a 10 cuadras de ese apartamento. Yo entré, dije muchas gracias, lo respeto, pero yo me voy para allá. O sea, yo nunca trabajé a 10 cuadras. Yo me metí en el equipo de la dirección de loterías, de los recursos humanos que la dirección de loterías tiene. ¿Por qué? Porque estoy todos los días con ellos. Le conozco la familia, se me acaba redondo y ya termino. Entonces, eso es muy importante, conocer el equipo social. La recepción, el juego, pero también los que trabajan en la misma. Entonces, nosotros, para hacer un análisis muy gráfico, aparte del juego, el juego lo que tiene es beneficia al hospital. Beneficiamos a 3 hospitales con la lotería de fin de año: el Hospital Pasteur, el Maciel y el Pereira Rosell, que es un hospital de niños. También a través del Supermatch se ayuda a las organizaciones del fútbol. No se le da el dinero así nomás, sino que se le da el dinero condicionado a infraestructura de juveniles, del deporte de juveniles. Creamos también el Fondo Nacional de Recursos, que es una institución que tiene en ayuda a todos aquel que tiene que hacerse operaciones del corazón, operaciones grandes y no tiene fondos para la misma. Ahí, cuando el 5 de oro, el premio del 5 de oro contribuye al Fondo Nacional de Recursos. La Secretaría Nacional de Deporte también. El INAO, que es el centro de niños, los CAIF, que son un centro de atención a los niños de 0 a 3 años, también tienen un apoyo con los aciertos no cobrados. O sea que ahí está la responsabilidad social de la empresa, buscar en la comunidad y asistir en la comunidad. Por eso lo veía desde estos 3 puntos. No sé si habría sido, por lo menos, tratar de transmitir de la mejor forma. Son muchos años y ha tenido un gran desarrollo. Pero lo que nos enseña San Agustín es decir, ¿de qué sirve ganar el mundo si al final perdemos el alma? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días, no perder el alma. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bien. Yo sin saber el futuro me parece que sé cómo va a terminar lo de la Conmebol, Ricardo. El VAR en el Mundial le va a cobrar 2 penales en contra por haber hecho esta denuncia, me parece. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por el aporte. Esmeralda. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. No sé si me pueden poner la presentación. ¿O si la tengo que pasar yo? No. Bueno, y tal vez inicio comentando que compartimos una historia muy similar con Uruguay. La Junta de Protección Social es la primera organización o institución de bien social que se creó en Costa Rica
en 1845, solo unos años antes que la Lotería del Uruguay. El pasado 3 de julio la Junta cumplió 177 años de existencia y desde que nació con esa perspectiva. Se llamó Junta de Caridad porque era la Junta que venía a dotar de recursos a las personas en vulnerabilidad, las personas más necesitadas. Y fue para el 1885 que se definió que serían las loterías del Estado las que financiarían con esos recursos el bien social. Y bueno, desde toda esa época a la fecha, pues la Junta ha tenido unos procesos de transformación, ajustándose a las necesidades del país, pero nacimos con el Hospital San Juan de Dios, que también en la misma ley, para dotarle de recursos a esa institución o a este hospital, y a lo largo de la historia, pues la Junta de Protección Social, que cambió su nombre después de Junta de Caridad, cambió su nombre a Junta de Protección Social de San José, y más recientemente en el 2009 se le quitó el San José es la provincia principal, y ya no cubre solo San José, sino que todo Costa Rica, entonces se le cambia el nombre. Pero entonces la Junta ha tenido una gran transformación a lo largo del tiempo. El primer producto fue la Lotería Nacional, que nació precisamente para ayudar en todo lo que era los servicios de salud, los hospitales. Todos los hospitales pertenecían a la Junta de Protección Social, y no fue sino en los años 70, cuando se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, que los hospitales se trasladan a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero la Junta sigue siendo una institución hermana con esta otra institución y le sigue generando recursos. Por allá por 1945, nace la Lotería Popular o Chances, que era con el propósito de cubrir una población que fuera un poco más accesible, porque tal vez la Lotería Nacional era un poco más cara, entonces que pudiera ser accesible a toda la población. Y también nace con ese propósito de luchar contra la venta ilegal de productos. Desde el nacimiento de la Junta en 1845 ya se veía en los periódicos que se luchaba contra la venta ilegal, porque había una gran cantidad de personas de otros países que venían y ofrecían estos productos. Entonces nace esta institución para luchar contra la venta ilegal, y ha sido nuestra historia prácticamente desde el principio. Ya para los años 90 nace la Lotería Instantánea o las raspas, y como ves es bastante parecida a nuestra historia, en los mismos años prácticamente que van naciendo los productos. Y bueno, esto pues vino a cambiar un poco la historia, pues es una lotería instantánea versus la otra que tenía 2 sorteos, la Lotería Popular, 2 sorteos semanales, y la Lotería Nacional, un sorteo semanal todos los domingos. Y bueno, la Lotería Instantánea, que pues ganas el premio prácticamente de inmediato. Y bueno, ahí han nacido otros productos, el sorteo de la Rueda de la Fortuna, que es muy popular, que está ligado a la Lotería Instantánea. Las personas tienen que activar, o si ganan, si en la raspa dice raspa, entonces tienes la posibilidad de ir a participar en la Rueda de la Fortuna, que también ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo. Más recientemente, precisamente porque la lucha contra la venta ilegal ha crecido muchísimo en nuestro país, entonces nace la Lotería Electrónica a través de un contrato que hoy tenemos con IGT. Se instalan en el país una gran cantidad de puntos de venta. Costa Rica es un país pequeño de 5 millones de habitantes, y hoy contamos con 1.800 puntos de venta de lotería electrónica. Algunos vendedores ambulantes también la venden, que venden la Lotería Nacional y la Popular, también venden esta lotería. Y bueno, nació con el Loto, el producto tal vez más conocido, otro producto que se descontinuó en aquel momento, y los Nuevos Tiempos, que es uno de los productos pues más gustados y que compite, digamos, con la lotería ilegal. Y más recientemente, en plena pandemia, salió el Tres Monazos, que es el famoso PIC 3, y que bueno, estos productos han venido con el propósito de combatir
la venta ilegal y entonces tener un portafolio de productos más amplio. Costa Rica ha tenido que transformarse y innovar, reinventarnos, precisamente porque la venta ilegal forma hoy alrededor de un 47% del mercado de loterías en nuestro país. Es absolutamente gigantesca y cada vez crece más. Entonces hemos tenido que acudir a estrategias comerciales para poder combatir esta venta. Entonces tenemos un acumulado de Lotería Nacional y de chances que se juega pues en cada uno de los sorteos, y también hemos recientemente implementado promociones con la lotería electrónica, que ha sido bastante gustada, y pues hemos ofrecido otro tipo de opciones al público para que sigan comprando nuestros productos. Sin embargo, pues sí, sigue siendo un reto porque, a diferencia de Uruguay, nosotros no tenemos una ley que sancione la venta ilegal. Tenemos un proyecto de ley, es el segundo proyecto de ley en el intento. El primero murió, fue archivado por el Congreso, y este tiene 3 años. Nuestra asesora jurídica, que también nos acompaña en este viaje, pues junto con algunos diputados del Congreso, le dieron forma a un nuevo proyecto, y es el que está esperando para sancionar la venta ilegal, porque bien sabemos que estas ventas ilegales están relacionadas con otras actividades no lícitas que pues le roban la mitad de los recursos prácticamente no a la Junta, sino al bien social. Y entonces en ese sentido pues estamos esperando, tenemos un nuevo gobierno, una nueva asamblea legislativa, y esperamos que tenga mejor ambiente. Ya hemos venido trabajando con todas las fracciones legislativas para explicarles sobre este proyecto y el impacto que tiene, y que esa plata que se genera ahí pues no paga impuestos, no paga la caja, no genera responsabilidad social de ningún tipo, versus todo lo que desde la Junta de Protección Social se trabaja. Aquí quería como resumirles rápidamente. La Junta de Protección Social, la ley cambió en el 2009, y uno de los aspectos fundamentales, aparte de reiterar que es la única entidad autorizada para generar los juegos de azar, y que tiene la posibilidad de autorizar y dar concesiones a terceros para hacerlo a través de algún proceso que defina la institución, y también definió a dónde van las utilidades que se generan por la venta de azar. Entonces, a diferencia tal vez de muchos países, nosotros brindamos recursos a más o menos 22 áreas de atención diferentes. Estas dos tal vez que ven ahí en pantalla son las más importantes, tal vez en porcentaje, más del 32% que va a todo lo que es salud. Nosotros pues le brindamos a organizaciones pro hospital recursos para que puedan construirle a los hospitales ya sea infraestructura o compra de equipo médico de última tecnología. Ni siquiera la Caja Costarricense de Seguro Social compra los equipos que la Junta les compra, precisamente para poder dotar de mejor equipo para la atención de la salud, y hemos enfocado nuestros esfuerzos a dotar a los hospitales de la Caja que están en la periferia, fuera del área metropolitana, para evitar que las personas tengan que desplazarse a atenderse su salud en los hospitales grandes, y entonces así liberar esos espacios, y que decimos que es como democratizar la salud, porque las personas entonces pueden atender sus situaciones de cáncer, de dermatología, bueno, una serie de situaciones que gracias a los equipos que la Junta compra con recursos de la lotería, pues que podemos brindar ese tipo de equipamiento. Luego tenemos otra área muy importante y muy visionario el legislador cuando se aprobó esta ley, porque gran parte de los recursos van destinados a la atención de personas adultas mayores, y esto pues para allá vamos todos, y entonces se entiende bien esa necesidad, y aquí tenemos hogares de larga estancia o albergues, centros diurnos, centros que capacitan a las personas para la atención de las personas adultas mayores, y ahí va gran cantidad de nuestros recursos, alrededor de un 35%, entre un 34 y un 35% de los recursos. Otras áreas que reciben giros directos de las loterías
entre un 1 y un 2%, lo que es la Cruz Roja, lo que es el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, programas para atención y prevención a víctimas de explotación sexual comercial, y también para un porcentaje para adquisición de un terreno para construir y equipar para un hospital o un centro psiquiátrico penitenciario. Otro aspecto importante aquí también es que de un 7 o un 8% va destinado a programas para la atención de personas con discapacidad, y lo que es un 0.25 para lo que es la atención de hogares CREA, que son albergues donde atienden a personas en situación de drogadicción. Otros porcentajes similares también, todo lo que tiene que ver con personas menores de edad en vulnerabilidad, escuelas que trabajan con niños en condición de discapacidad, y también otros menores en condición de abandono o condición de vulnerabilidad. Aquí tenemos pues los porcentajes, que viene siendo alrededor de un 10% lo que se destina a la atención de personas menores de edad. Y bueno, otros aspectos importantes, el tema de la atención del VIH-Sida, reciben alrededor de entre un 1 y un 1.5%, y el CONAPDIS, que es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que también recibe un 1% para sus programas. Y algunos de estos aspectos son bastante importantes, porque posiblemente muchos de los países no utilizan las utilidades de las loterías para financiar algunas de estas áreas, como lo que es VIH, y ha sido un aporte importante para organizaciones que no reciben de ninguna otra parte recursos para poder atender a personas en esta condición. Y finalmente tenemos de un 13 a un 14% para lo que es gastos de capital y desarrollo institucional de la Junta de Protección Social. Con esto, por ejemplo, si queremos comprar un equipamiento o no sé, una nueva imprenta o un proyecto importante, sale de ese 14%, o si por ejemplo ahorita estamos con un proyecto de nueva casa, le llamamos, que es trasladarnos a un edificio, el dinero saldrá de ahí. Un aspecto importante que tal vez quiero resaltar sobre responsabilidad social es un proyecto en el que hemos iniciado hace poquito, hace un par de meses. Inauguramos lo que llamamos viviendas comunitarias para personas adultas mayores, en donde parte de los recursos que tenemos en el superávit se han destinado para proyectos como este, en donde las personas adultas mayores, que son personas independientes, que pueden movilizarse pero no tienen un lugar donde vivir, van entonces a tener estas casitas que ahí ustedes las ven, donde estaban en proceso de construcción, y ya la parte final están ligadas a un centro diurno. Entonces ellos reciben los servicios del centro diurno como alimentación, fisioterapia, atención médica, etcétera, pero son personas que pueden movilizarse, salir, llevar una vida independiente, pueden ser personas solas o en parejas, y una vez que esas personas ya no están, pues la casita se asigna a una nueva persona adulta mayor. Entonces es un programa visionario, el primer proyecto que se desarrolla en este sentido, y personas que trabajan en esa organización viajaron a España hace algunos años para poder ver el modelo como se hacía en este país y en otros países, y se logró. Vinieron a Costa Rica, empezaron a buscar recursos, y la Junta, cuando vinieron hace 4 años y me contaron del proyecto, buscamos la forma y dijimos sí, este es un proyecto, es un modelo que queremos hacer, y ahora incluso tenemos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde los recursos de la lotería instantánea que hoy van al Banco de la Vivienda, en realidad vamos a trasladar esos recursos para que la Junta pueda otorgarle a los centros diurnos para que puedan construir este tipo de modelo de atención, que en realidad consideramos que es una forma de democratizar y de respetar los derechos de las personas adultas mayores, y que puedan vivir una vida plena sin tener que vivir arrimados, como decimos en Costa Rica, o a veces ni siquiera tienen un lugar digno a donde vivir. Entonces es un proyecto importante en el cual queremos pues enfatizar. No sé si lo...
dejamos por acá porque ya se me acabó el tiempo. La verdad que, exacto. Exacto. Es que a ti no te pusieron el contador. Sí, igualmente a Ricardo, justamente por haber sido nuestro presidente virtual, le dimos un par de minutos más. ¿Sí? Me dejó mal Esmeralda. Esmeralda cumplió. Necesito el pase de diapositivas. Así se lo vamos a... Bueno, y ahora, perdón, y ahora Ángel, por favor. Muy buenos días a todos. Es un placer, después de 2 años de vernos solo en 2 dimensiones, estar juntos, darnos abrazos y sentirnos cerca y en equipo, ¿no? La verdad es que esta es la reunión del retorno, del reencuentro, y es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, cuando nos propusieron este tema, yo dije, estupendo, voy a hablar de mi libro, porque la ONCE, el Grupo Social ONCE en la actualidad, no es un operador de juego, es antes una entidad de servicios. El juego para nosotros es un medio y no es un fin. Nuestro fin ha sido siempre la integración social y laboral de las personas ciegas y deficientes visuales y con otras discapacidades. Y a eso nos hemos dedicado, somos mucho más jóvenes que mis antecesores, nos hemos dedicado casi 84 años. Los cumpliremos el 13 de diciembre de este año. Para resumir, me gustaría poner un vídeo que resume cuál ha sido nuestra historia, cómo hemos andado ese camino de esos casi 84 años. Hay una imagen con la que todo el mundo nos reconoce, una imagen que lleva tanto entre nosotros que forma parte de la imaginación de nuestra sociedad. Cariñosamente la llamamos Oncelio. Oncelio salió a la calle a ganarse la vida por sí mismo. Nuestro Oncelio empezó a caminar gracias al impulso de una pierna verde. Con ella